están buscando una capacidad de inversión, el copy trading les da esa capacidad de atraerlos a tu entorno y así, para el modelo de brokeraje, adquirir una clientela que quizás no estaba en red cuando seccionas tu negocio o focalizas tu negocio más a un ambiente retail, donde solamente das la posibilidad a tus clientes de que puedan hacer trading por ellos mismos. En este caso, la broker un valor agregado y evidentemente los volúmenes transaccionales por parte de lo que conlleva consecuentemente a que tú, por comisiones, que es la base de ingresos en esencia, de cualquier modelo de brokeraje, puedas estar adquiriendo un adicional. O sea, ya no basas tu negocio solo en el trading básico, sino que te estás yendo a un modelo un poco más avanzado donde añades la capacidad a esos clientes que quieren invertir pero no tienen para que vengan a tu plataforma. Y de esta forma, usted como dueño del modelo de brokerage está generando un capital adicional. ¿Ok? Al ser el trading una actividad o una habilidad desafiante, quiere decir, como bien comentaba anteriormente, no todos tenemos la capacidad de llegar y generar desde el conocimiento en trading que probablemente tengamos básico. Por lo tanto, copy trading te da la capacidad de negociar o publicar en un libro bastante atractivo esos clientes o esas estrategias que como broker has construido para que se muestren dentro de tu entorno y así atraer a esos inversores que te van a dar evidentemente un volumen operativo mucho mayor, que es lo que en cierto punto lo que se va a buscar. Vale. Y en tercera instancia, la capacidad de atención se acorta. ¿Qué quiere decir? Que yo como inversor que no tengo conocimiento puedo ir a X broker y comenzar a copiar a cierta estrategia que simplemente está pública, que me atrae, que me gusta, que me carga unos fees bastante atractivos y voy a no tener que enfocarme directamente en hacer trading. Evidentemente me puedo involucrar en mis tareas diarias sin la necesidad de estar lejos, porque evidentemente la plataforma de copy trading te da esa capacidad de manejar los riesgos, esa capacidad de no enfocarte directamente, sino confiar en una estrategia ya bien gestionada, en la cual confías y poder, evidentemente, generar un ingreso adicional. Eh, Me gustaría saber si hasta acá está claro. Me lo pueden dejar saber en el chat con un más, si todo está claro. Porque a partir de este momento nos vamos a adentrar ahora bien en por qué B2Copy. ¿Cuáles son los tipos de cuentas en los que me permite operar B2Copy? ¿Y por qué el copy trading se considera un atajo? Evidentemente, no es necesario operar. Y es uno de los puntos más estratégicos de tener esta plataforma incorporada a tu modelo de negocio. ¿Por qué? Porque, como comentábamos anteriormente, ese cliente que necesita invertir no se ve en la necesidad de operar, sino más bien de copiar a una estrategia que podemos llegar a nombrar que tiene un buen performance, sin la capacidad, sin tener la necesidad, ya como comentábamos, de operar. Es fácil de seguir y supervisar, evidentemente, porque desde tu móvil, desde tu aplicación, darle seguimiento a todas las operaciones que está abriendo el máster y de esta forma, si estás buscando comprender las estrategias, te sirve el copy trading como una escuela, diríamos acá, y te da la sensación de seguridad y control. ¿Por qué? Porque cada cliente inversor tiene la capacidad de setear riesgos en su cuenta. Es decir, yo puedo adherirme a cualquier máster y setear un riesgo en el cual yo digo, quiero perder cierta cantidad máximo y desconcentrarme de la operativa y sé que mi sistema de manera automatizada
me va a detener dicha operativa sin tener que llegar yo a cerrar posiciones de su máster, sino que de manera automática el sistema lo puede hacer por ti. Entonces, el sistema se encuentra 24/7 monitoreando tu actividad de trading, los riesgos que tú has planteado en tu cuenta para así salvaguardarte de cualquier posible caída o drawdown que experimente el máster al que estás copiando o a los máster que estás copiando. Ahora, con copy trading vamos a aprovechar al máximo el efecto de la red y es lo que comentaba. En el copy trading se involucran tres líneas de negocio muy distintas. El broker, que tiene la capacidad de atraer muchísimo más volumen a su plataforma a través del incentivo de copy trading. El cliente master, el trader, aquel que tiene la capacidad de generar un profit, que ya con el copy trading va a tener la posibilidad de no solo generar ingresos por lo que él es capaz de hacer en su cuenta, por lo que es capaz de generar a todos los inversores que a él se suscriben y lo que él le carga por concepto de performance, que es algo que vamos a ver a continuación. Entonces, estos clientes inversores, evidentemente, se pueden formar de seguir las estrategias, pero amén de copiarlas, tienen la capacidad de aprender de estrategias de traders ya establecidos y de esta forma también se empoderan como líderes porque ya te digo, a la vez que tú estás dando un performance, estás creando un track record en tu cuenta y estás atrayendo a muchos más clientes, tú te empoderas como líder de una estrategia y evidentemente estás adquiriendo una línea de capital adicional a la cuenta. Son las cuentas PAM. Recuerda que B2Copy, como internamente le llamamos, tiene o tres tipos de cuentas. Cuentas PAM, cuentas MAM y cuentas Copy Trading. Las cuentas MAM son un modelo de negocio un poco más complejo, entender técnicamente, pero es un modelo que también te da la capacidad de manejar cuentas pequeñas en un modelo de fondo de inversión. ¿A qué me refiero? La cuenta PAM no es más que un fondo de inversión donde una única cuenta posee el valor total de una piscina de inversores y reparte las ganancias o las pérdidas equitativamente dependiendo del porcentaje de inversión sobre la cuenta total. En ella existe manual programadas de depósito y retiro, o sea que el trader o el dueño de la cuenta master es quien decide en qué momento aprobar un depósito y retiro. ¿Por qué no de manera automatizada? Ser una piscina de inversiones, evidentemente un retiro o un depósito directamente en la capacidad de trading que tú tienes en tu cuenta, te puede acortar o te puede agrandar lo que es tu fondo, tu margen libre, y eso puede afectar de manera directa a tus inversores o a tu cuenta total. Entonces, la ejecución de los depósitos y retiros es programable de manera, o sea, en horarios específicos o de manera manual en determinado momento. Generalmente deciden los máster hacerlo cuando no tienen operaciones, muchísimas operaciones abiertas, para tener un mejor control de riesgo en esos depósitos. No es necesario cerrar las posiciones de los máster durante depósitos y retiros, para nada, porque el sistema tiene construido algo que llamamos realocación en depósitos y retiros. Es virtuales que se generan, o sea, las posiciones virtuales que se generan a los inversores se reabren desde el punto en el que se cerraron, se cierran a determinado precio, se abren a ese determinado precio, pero ahora con los valores correctos luego de un depósito. Si una persona que tiene determinado monto quita más, el sistema le va a cerrar la posición a todos y va a redistribuir esas posiciones. Pero no significa que la cuenta del máster tenga que cerrar las posiciones, ¿vale? Simplemente se va a tomar ese nuevo depósito, ese nuevo retiro
para hacer los de las ganancias o las pérdidas. Las comisiones para los inversores pueden configurarse de manera individual. El sistema de copy trading es robusto en el sentido de cuando hablamos de fee. ¿Por qué? Cuando un cliente se suscribe, nosotros podemos crear un profile de fees, ya sea performance fee, joining fee, 6 tipos de fees que tiene recogido la plataforma y usted como broker decide cuál de ellos plantear. Y ese es el que está perfecto a cada uno de los inversores. Pero evidentemente tenemos la capacidad como máster o como dueños de plataformas de setear fees individuales a cada uno de los clientes, o ya bien sea por las opciones de promo code que tenemos, donde tú como máster puedes crear un promo code, hacer marketing con él, y clientes que obtengan ese promo code de alguna manera a la hora de suscribirse a la cuenta de los inversores, de los másteres, perdón, aplica ese promo y los fees no ir en acuerdo a qué tipo de promo haya utilizado. Y por otra parte, válido señalar que hay varias opciones de ejecución, y está muy relacionado con lo que les comentaba en la autocorrección, en los retiros o en depósitos. Es decir, cada vez que un depósito o un retiro con operativa abierta es ejecutado, el sistema va a realocar las posiciones de para calcular acorde al nuevo monto dentro de la cuenta máster las ganancias o pérdidas de cada uno de los inversores. Estas son las, vamos a decir, los aspectos más importantes de las cuentas PAM. Evidentemente tiene muchísimos más puntos, pero a la hora de operar en una cuenta PAM, yo creo que son los aspectos donde debemos enfocar nuestra atención. Ahora, por otra parte, tenemos a las cuentas que evidentemente es una cuenta donde el inversor ya sí maneja su propia cuenta de trading, independientemente de que no puede operar en ella. ¿En qué sentido? El máster es una persona, propia cuenta de trading, él opera dentro de su propia cuenta, y el inversor de la cuenta MAM no es más una persona que también tiene una cuenta de trading como inversor. Él opera con sus propios fondos, pero copia las señales que vienen a través de la cuenta máster. Ahora, ¿cuáles son las principales características de una cuenta MAR? Evidentemente, la configuración de asignación individual para cada inversor. O sea, cada inversor tiene la capacidad de obtener un allocation method por separado, hacer reverse copy, pause copy y toda la gestión de riesgo que él desee. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más adelante, lo que son allocation method, el reverse copy, etcétera. Pero como les decía, cada inversor tiene la capacidad de, de manejar la suscripción a cada máster. Ahora, existen 6 métodos de asignación, incluyendo performance fee, digo, proporcional por equity, por balance, lote fijo, etcétera. Generalmente, y en la mayoría de los casos, los máster eligen el proporcional al equity, porque es el punto donde dice, bueno, si el máster tiene su propia cuenta y yo como inversor tengo mi propia cuenta, todos tenemos balances diferentes, ¿cómo el sistema conoce cuáles son los montos o la cap trading que yo tengo enfrente a la capacidad de trading que tiene el máster? Entonces el sistema sabe calcular de manera automática, basado en el allocation method que asigne el máster, cuál es el monto que yo como inversor voy a estar abriendo. El equity por ratio multiplier es quizás la opción más usada dentro de cualquier modelo de negocio, porque es más justo, en el sentido de que el sistema está continuamente leyendo el equity del máster, el equity del inversor. ¿Por qué el equity? Porque el equity es el valor real de tu cuenta, que implica ganancias y pérdidas, porque si nos basamos en balance, el balance no es el dato real del monto disponible que yo tengo dentro de mi cuenta. ¿Vale?
Existen también configuraciones, como lo comentaba, individuales de inversión inversa. ¿Qué quiere decir y a qué se refiere? Que evidentemente, si vamos a un leaderboard ya generado, donde hay un máster que pensamos que no va a tener un adecuado, y yo decido como en reversa, puedo activar la funcionalidad y el sistema simplemente, cada vez que dicho máster abra una operación, por ejemplo en buy en determinado símbolo, yo voy a abrir la misma posición en el mismo momento, pero en sell. Ahora, esta funcionalidad tiene sus particularidades y hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque todos piensan que vamos a entrar al mismo precio y ahí es donde viene el impacto del mercado. ¿En qué sentido? Cuando compro en el mercado como máster, vamos a llamarle así, que el máster está comprando, yo voy a estar consumiendo el precio ask del leaderboard, del order book. Mientras el inversor que va a vender, porque está copiando en reverse copy, va a consumir el precio ask. Y ask, evidentemente, no estaríamos hablando de un cero spread, que es una condición ideal del mercado, pero que no existe. Siempre hay una diferencia entre precio de bid y precio ask, y es el llamado spread. Entonces, hay que tener en consideración que cuando vas a hacer reverse copy, no vas a entrar al mismo precio que está entrando el master, sino que tú vas a estar consumiendo un precio opuesto al que está consumiendo el máster al abrir su operativa. Y esto es algo que, si lo conoces muy bien, si lo sabes manejar, le puedes sacar muchísimo provecho, pero evidentemente tienes que conocer cómo se comporta el mercado en cada uno de los casos. Y la otra función es que el gestor o máster, como le llamamos, tiene el control total de los ajustes de la suscripción. O sea, el máster puede brindar al inversor cuáles son los tipos de ajustes que tú puedes hacer, porque yo como máster puedo decidir que no quiero que me hagan reverse copy o algunos, o puedo setear únicamente allocation method fijo como por equity y por ratio multiplier. Evidentemente es el suscriptor quien decide si suscribirse a mí o no, dependiendo de las características o de las configuraciones que yo tengo seteadas, que evidentemente a la hora de suscribirte a dicho máster van a ser públicas. Entonces, o sea, el inversor tiene también toda la capacidad de elegir suscribirse o no. En este caso, las cuentas de copy trading son muy similares a las cuentas MAM, pero en este caso el inversor tiene el control total sobre su cuenta. ¿A qué me refiero? Las cuentas MAM tienen una particularidad donde usted copia las señales que provienen de la cuenta master, pero no puede eh, tener un poder de cerrarlas, operar por encima de esas posiciones, sino más bien que depende totalmente de lo que abra y cierre el máster. Mientras que en las cuentas copy trading, usted tiene todo el control de su cuenta, es decir, tiene todos los permisos operativos y usted puede copiar las señales del máster, puede cerrarla en el momento que usted decida, pero además puede operar por encima de las posiciones que está copiando de ese máster. Esa es la diferencia más visible o notoria entre las cuentas PAM y cuentas, las cuentas MAM y cuentas copy trading. Ahora, algo que a mí me gusta tocar mucho y considero muy importante, y es el plano legal. Cuando nos vamos a un plano legal, podemos decir que regulatoriamente las cuentas más fáciles de usar para llevarlo a un idioma menos complejo son las cuentas copy trading. Y es por esto que comentaba anteriormente, el poder, el control que tú tienes y ejerces sobre tu propia cuenta. Cuando es una cuenta MAM, ya el broker, o una cuenta PAM, el broker o el máster tiene que evidentemente tener unas condiciones que debe aprobar ese inversor a suscribirse, mientras que en las cuentas copy trading no es tan usual, porque ya el copy trading, el inversor tiene todo el control sobre eso. Entonces, en un plano legal hay que tener también esto en consideración. Ahora,
que es B2Copy la plataforma más rápida. Y cuando hablamos de más rápido, evidentemente queremos a la hora de tener un nicho de clientes conectados a una misma cuenta máster, todas copien de manera más rápida, la ejecución sea más rápida. ¿Y cuál es la diferencia? Que hace B2Copy la diferencia entre otros, evidentemente que la ejecución es en microsegundos, porque tenemos una latencia extremadamente baja, porque estamos basados en una arquitectura de Amazon. Hay una sincronización en tiempo real de la operativa y esto es donde se muestran cuando tú vas a ese leaderboard en el máster o a los detalles de tu inversor, tú puedes ver que en todo momento tu cuenta se está actualizando. Es decir, hay una lectura constante o una sincronización en tiempo real de las estadísticas de tu cuenta. Y hay cero discrepancias en operaciones de gran volumen. O sea, y esto se ve más en las cuentas donde hay una redistribución en cuentas que no haya una discrepancia entre los montos que está operando ese máster y el monto que está operando el inversor de manera habitual. Y a eso le llamamos discrepancias en operaciones de gran volumen. Ahora, hay una infraestructura en la nube, como ya decíamos, basada en Amazon, hay un escalado automático incluido y un monitoreo, y ojo, que yo considero esta una de las funcionalidades más llamativas, un monitoreo 24. Tenemos un equipo, el equipo de copy trading que está detrás de escena monitoreando cada cuenta de que haya algún fallo, algún pequeño bug, está monitoreando incluso con cuentas de prueba cuál es el rendimiento de la plataforma. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a ser startups o brokers que estamos comenzando desde cero. ¿Y qué hace B2Copy? Nosotros sabemos cuántos recursos alocar en tu modelo para que tú crezcas a una escala mayor. Si en determinado momento tú estás adquiriendo determinada cantidad de clientes que puede comenzar a demorar la cola de las copias porque estás creando una cola de copias muy grande, el sistema te alocamos más recursos dentro de tus sistemas para que esas copias se realicen de manera más rápida. Y todo esto viene supervisado por ese equipo de monitoreo que está 24/7 mirando esas cuentas que tienes live en la plataforma. Ahora, evidentemente hay un descubrimiento de estrategias y esto es algo que incumbe muchísimo más a los inversores. Como inversor, la capacidad de decidir a qué máster te vas a suscribir. ¿Por qué? Porque el sistema te da funciones de ranking donde tienes filtros avanzados que te permiten ver cuál es el mejor máster en términos de rendimiento, métricas, drawdowns. O sea, el sistema te da todas las características que tú necesitas como inversor para elegir a qué máster vas a estar copiando una vez estés dentro del entorno de copy trading. Tienes estadísticas verificadas, evidentemente el sistema toma todo el track record de la cuenta y de hecho es una funcionalidad que tiene el sistema donde tú puedes tomar todo el track record de una cuenta que ya existía en determinada plataforma y hacerlo live para un historial dentro de la plataforma, porque tú vienes de otro entorno, no utilizabas o no utilizabas copy, quieres crear esa cuenta como máster, entonces el sistema es capaz de crearte ese track record visible para que tus clientes evidentemente sientan una atracción mayor a la hora de decidir si copiarte o no. Ahora, evidentemente hay unas opciones de descubrimiento públicas y privadas y esto es más bien en torno de marketing. ¿Por qué? Porque el broker o el máster en sí puede decidir si hacer su estrategia de manera pública, o sea, que todos que lleguen a la plataforma tengan la capacidad de suscribirse a él, o pueden crear enlaces privados a través de una invitación. Él genera un link de suscripción y lo materializa a través de campañas de marketing y solo esas personas que hayan de cierta manera adquirido ese link de invitación tienen acceso a ver esa estrategia. Entonces, puedes hacerlo un poco de marketing
tienes el tema promo codes y tienes links de invitación para estrategias que tú consideres que las quieres hacer privadas. Ahora, como les comentaba anteriormente, hay flexibilidad total en cuanto a los métodos de asignación. ¿Y por qué es tan importante el método de asignación? Porque es donde tú puedes conocer cuál es el monto o cuál es el riesgo que estás tomando a la hora de copiar a un máster. Entonces, el sistema tiene por métodos de asignación, pero el máster también puede decidir hacer público uno de ellos o varios de ellos. ¿A qué me refiero? A que está el método de asignación por balance, por equity, que lo comentabas anteriormente, un tamaño fijo, un multiplicador fijo, un multiplicador de riesgo y una asignación por porcentaje. Es común que todos los brokers utilicen la asignación por equity, que toma en cuenta el flotante de la cuenta, o sea, el capital o los fondos libres que tú tienes para abrir una operativa. Evidentemente, la compara con el equity de la cuenta master, dado además por volumen que está abriendo esa cuenta master, y entonces te da una noción de que tú puedes abrir un total X 0.51, pero además te da la opción de un multiplicador. Es decir, si tú quieres ir con el equity que tienes a un riesgo un poco más avanzado, tú puedes asignar un multiplicador y entonces estás entrando con un riesgo un poco mayor a esa copia, pero es algo que ya tú decides. Ya como comentaba, la asignación por balance no es muy usada o no es muy común porque no toma en cuenta el balance real en una cuenta, o sea, el fondo libre que tú tienes para operar. En muchísimos de los casos y para esto ya se usa mucho el tamaño fijo, donde inversores deciden que sea lo que sea que está abriendo el máster en su cuenta, en su cuenta, sí, yo voy a estar abriendo volumen. Y evidentemente quiero que entiendan que esto solo aplica para cuentas MAM y copy trading, porque la repartición de volúmenes aperturados de manera habitual en cuentas PAM ya no toma en cuenta ninguno de estos métodos de asignación, porque es algo que se toma dependiendo del porcentaje de inversión que tú tengas sobre la pool general. ¿Ok? Entonces, protección para cada nivel, y este es un tema en el que yo gusto mucho, y es que tú tienes una protección. Evidentemente, puedes setear riesgo, es decir, puedes como máster setear riesgos, límites diarios en porcentaje, límites máximos de pérdida en montos en USD, puedes basar un porcentaje de drawdown y el sistema de manera automática te bloquea las cuentas. Generalmente, en la mayoría de los casos, cuando son riesgos diarios, limita la cuenta hasta el próximo día de trading, pero cuando son límites máximos, te bloquea la cuenta hasta que el broker decida cuándo activarla. Y eso evidentemente da una capa de seguridad. Mientras que por la parte del inversor, tienes los límites de riesgos personales en cada suscripción. O sea, cada suscripción que tú tengas como inversor puede setear un máster, un riesgo único para esa cuenta y despreocuparte de perder mucho más de lo que tú estabas considerando. Ahora, este elemento de riesgo o de protección para cada nivel le da un valor adicional a la herramienta de copy trading, y es donde yo digo que es más que un sistema de copy trading, es una herramienta de manejo de riesgo. Porque evidentemente que estemos planteando un leaderboard para un sistema de copy trading te puede servir para manejo de riesgo interno en tu modelo de brokeraje. Es decir, tú puedes crear cuentas máster sin hacerlas públicas en un leaderboard, simplemente para un manejo de riesgo. A estas cuentas máster tú le seteas riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo te va a dar la capacidad de no habilitar ciertos clientes en el mercado que te pueden estar dañando tu integridad en la cuenta de liquidez, etcétera. Entonces, el sistema te sirve como una herramienta de monitoreo de riesgo para determinadas cuentas en las que tú consideres
que el líder en sí arriesga muchísimo y tú quieres setearles algunos límites de riesgo. Evidentemente, con avanzados de trading, como para el inversor, puede elegir qué métodos de asignación utilizar. Si quiere copiar de manera inversa a, a ese máster, como habíamos comentado antes, pausar o reanudar en cualquier momento, porque yo quiero pausar porque no estoy esperando más capital en mi cuenta, porque no quiero tomar más riesgo. Puedo pausar la suscripción y reanudarla sin necesidad de desuscribirme enteramente de ese tema. Gestión manual de posiciones en el caso de las cuentas de copy trading. Y las funciones del maestro es que, o máster, es que él puede setear depósitos míos para las suscripciones. O sea, yo decido que para mi cuenta y suscribirte a mi estrategia, tú tienes que depositar mínimamente determinado monto. Si vienes con un monto inferior a ese valor, entonces no te puedes suscribir. Hay configuraciones avanzadas de privacidad, bien lo comentábamos, yo puedo no hacerme público para todos, más bien compartir un link que yo voy a hacer público a través de una campaña de marketing y solo clientes registrados en ellas van a tener acceso a copiar esa cuenta. Promociones que también son cruciales para lo que es el manejo de los fees y evidentemente múltiples planes de comisiones que vienen muy adheridos a esto de códigos de promoción. Ahora, hay 6 tipos de comisiones. Está la comisión por rendimiento, la comisión por volumen, comisión de suscripción, comisión de ingreso, de gestión y comisión de beneficio. ¿Qué son estos tipos de comisiones? Evidentemente, el máster tiene que tener la capacidad de cargar a sus clientes por unirse a su estrategia. Y ahí es donde entran los tipos de comisiones. Es muy conocido en el mercado la comisión por rendimiento o performance, como le llaman en la mayoría de los casos, que se basa en una marca de agua. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se considera la más justa. O sea, el máster únicamente aplica a los inversores una comisión en el caso de que él le genere una ganancia a esas cuentas. Si no le genera una ganancia a esas cuentas, entonces no hay un cargo por parte del máster. Pero ya bien sea, hay comisiones por suscripción, o sea, solamente por estar suscrito tú puedes cargar una comisión por ingreso, que es one time fee, o sea, se carga únicamente una vez y es por ingresar o por suscribirte a mi cuenta, por beneficios generados, por gestión de la cuenta o incluso por volumen. Pero en la mayoría de los casos, como comentaba, es muy común que utilicemos por rendimiento y ese rendimiento se basa en una marca de agua. Es decir, yo al inicio de mi cuenta te he generado cierto monto en ganancias y luego tengo un flotante negativo, me recupero, pero no quedo por encima de ese concepto de marca de agua, entonces yo no te cargo. Te cargar a ti como inversor cuando yo supere esa marca de agua anterior. Entonces pasa más bien en el cálculo de este performance fee está basado en el P&L actual total menos el P&L anterior que yo he generado en mi cuenta. Evidentemente tienes la capacidad de ahí en ese cálculo el flotante actual para el cálculo de ese P&L actual, puedes incluir el flotante o no incluirlo y también incluir lo que es el trade fee o las comisiones en cuenta y asumirlas como una pérdida. Y entonces el broker tiene la capacidad de concluir el cálculo independientemente de las necesidades que tenga. Ahora, todos estos tipos de fee o comisión se pueden cargar de manera diaria, semanal o mensual. Y hay una pregunta que si yo una comisión que quiero que me paguen mensual, o sea, basado en el rendimiento mensual que yo genero a mis inversores, pero uno de esos inversores decide desuscribirse de la cuenta máster anterior al cumplimiento de ese mes, ¿qué pasa?
Bueno, en el momento de la suscripción, el sistema le carga a ese inversor el monto hasta ese momento. Si el máster hasta ese momento te había generado un performance, primero el sistema paga y lo quita a la suscripción. O sea, como bien decimos, aquí nadie se va debiendo nada. El sistema siempre te va a cargar, independientemente de que cumplas con el periodo de tiempo o no. Vale. Entonces, distribución de comisiones con IB, y esto es un tema muy importante, sobre todo en nuestra región. El sistema de copy trading está totalmente integrado con lo que es la plataforma de IBs o Introducing Brokers, como le conocemos. ¿Qué pasa? El sistema tiene dos modelos que tú puedes interpretar dentro de la capacidad de pago a gestores de fondos o agentes. Es decir, que si un máster está proporcionando una estrategia y un inversor por referencia de un IB, el máster puede pagar de manera automatizada y según las configuraciones de la forma esos IB cada vez que le cargue comisiones a ese inversor, la IB forma. O sea, lo llamo un agradecimiento a la IB por traer a alguien a la plataforma que va a copiar mi estrategia y evidentemente me va a generar una fuente de ingreso adicional. Pero el sistema también tiene configurado algo que nosotros llamamos gestor de fondos, agente, partner, como se quiera eh, nombrar, donde acepta el máster que, por ejemplo, yo soy broker X, yo voy a aceptar publicidad dentro de mi leaderboard, te voy a dar la capacidad de que tú tengas acceso a mi lista de clientes y que ellos inviertan en ti, te generen una fuente de ingreso adicional, pero únicamente bajo el acuerdo de que todos los fees que tú cargues a toda la lista de inversores que están suscritos a ti, como me pagan porcentajes. Algo que también se puede configurar y el sistema siempre, de todas las cuentas, ya no de manera individual, pero a todas las cuentas le va a pagar un porcentaje a ese llamado partner. Entonces, están esos dos modelos, que el sistema le paga de manera automatizada al IB que trajo al inversor, o sea, el máster le paga a esa persona, y que el sistema le paga o el máster le paga a todo, a ese agente o al broker todos los fees de todas las cuentas que tiene suscritas a él. Y esto es algo que hace muchísimo la diferencia respecto a otros proveedores de sistemas de copy. ¿Cuál es la capacidad, o sea, y cuál es el tiempo, timeline tiene B2Copy para lanzarse? Evidentemente son días, semanas, incluso cuando ya tú como broker estás preparado con un servidor de MetaTrader, de CTrader, evidentemente tienes la capacidad de hacer, de enviarnos cierta eh, em, información que precisamos de API, de cuentas manager, para hacer una integración sin muchos requisitos en 5 días aproximadamente, y además tienen la capacidad de hacer una integración sencilla a lo que es tu sitio web. O sea, de alguna manera, y si puedo compartir mi pantalla por acá para mostrarles de una manera sencilla a lo que me refiero. Ah, voy a intentar mostrarles mi pantalla por un segundo. Ujú. Ok. Si se puede ver mi pantalla, me dejan un más para estar seguros de que pueden ver el sitio web de la plataforma de CopyTrade. Ok, muchísimas gracias. Entonces,
El sistema te da la capacidad de integrar a tu sitio web ese leaderboard. O sea, tienes la capacidad de integrar un iframe muy dinámico dentro de tu propio sitio web que te permite incluso suscribirte desde el propio sitio web sin necesidad de saltar directamente a la plataforma. En este caso, yo puedo ver la lista de clientes, le puedo seguir a este máster y únicamente voy a tener que rellenar con los datos de la cuenta. Vamos a intentar hacerlo de esta manera, acepto los términos y condiciones y automáticamente me he suscrito a ese máster utilizando únicamente el widget dentro de la página web. Acá puedo evidentemente setear el reverse copy, todos los parámetros que hablábamos dentro de la presentación y manejar la suscripción. O sea, el sistema te da la capacidad de a partir del widget que tú puedas publicar dentro de tu sitio web ya manejar la cuenta de copy trading. Y esto es un valor agregado porque evidentemente todos sabemos que es el sitio web la primera impresión que tienen los clientes sobre tu empresa y que tú le das la capacidad y lo hagas tan sencillo desde acá manejar sus cuentas, evidentemente es un valor agregado. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ujú. Entonces, B2Copy, diseñado sí para el futuro porque nos diferencia del resto que tenemos 6 tipos de fórmulas de comisión, bots de trading incluido, y eso es algo que me gustaría compartir brevemente. Evidentemente, cuando tú tienes un sistema de copy trading, estás buscando que tus clientes de alguna manera estén copiando posiciones. Entonces, nosotros hemos construido unos bots de trading básicos donde usted como dueño sete a determinados parámetros y te pueden estar generando posiciones para que tus clientes vean actividad de determinadas cuentas, porque muchos clientes van a venir a copiar independientemente de la estrategia y entonces te da la capacidad de si no tienes algunos bots ya diseñado algunas estrategias dentro del sistema de copy trading, ya te damos esa capacidad, bots sin suscripción. Evidentemente, si ya tienes el servicio, tienes el acceso a crear esos bots dentro del administrador de la plataforma. La mayoría de las operaciones se copian en menos de un segundo, quiere decir que toda la cola de posiciones que puede estar siguiendo al máster, todas ellas se copian en una temporalidad menor a 5 a un segundo. Hay 5 tipos de límites de riesgo, como hablaba, y eso te da la capacidad de tener un manejo de riesgo avanzado, que es un valor agregado a la plataforma, evidentemente a la infraestructura de alojamiento en Amazon, y bueno, funciones únicas que ya han podido ver sobre el código, los códigos promocionales, el soporte e integración escalable y multinivel con el sistema de IB, base de conocimiento compatible con la inteligencia artificial. Nuestros desarrolladores han creado un ambiente basado en la inteligencia artificial que te puede responder cualquier pregunta sobre la plataforma de manera inmediata y que es de mucha ayuda para ti como Rocket. Y bueno, evidentemente elegí B2Copy por todos los beneficios empresariales. La barrera de entrada es muy sencilla para cualquier modelo, ya te digo, modelo establecido o un modelo de startups que está construyéndose ahora en excelencia técnica. Tenemos un tiempo de rendimiento o de capacidad del 99.9% de tiempo activo. O sea, hace la plataforma que tenga un rendimiento muy cercano al 100%. Evidentemente dejamos un pequeño porcentaje a riesgo, pero en la mayoría de las veces no ocurre y evidentemente tiene un motor de crecimiento que era lo que
comentaba anteriormente, a medida que tu negocio va escalando, nosotros vamos alocando recursos para que tu sistema no quede por debajo del rendimiento esperado. Esto es todo por mi parte. Comentarles que, o sea, somos B2 Broker. Tenemos tres líneas de negocio fundamentales o verticales de negocio en las que nos desarrollamos. Tecnología, que es donde entra la forma copy trading, digital assets para B2B Pay y lo que es la línea de liquidez institucional en CFDs. Para todos aquellos que necesiten o tengan el interés en la plataforma, tenemos este código promocional que da un 15% de descuento en la suscripción por los próximos 6 meses y evidentemente queda a disposición. Cualquier pregunta, estoy atento al chat. Si por ahí tienen alguna pregunta que desearían responder, que les responda. De lo contrario, podríamos ir concluyendo la llamada. Voy a darles un minuto para ver si existen preguntas y agradecerles a todos. ¿Es posible ver más de los bots incluidos? Sí, mira, de hecho, te podemos mostrar y ya podemos hacer una presentación adicional en la que te mostremos la bot, cada paso, o sea, son parámetros muy sencillos, incluso decides en qué símbolo va a operar el bot, cuál es la frecuencia de apertura de cada uno de esos bots, cuál es el porcentaje en compra, el porcentaje en venta, todos son parámetros muy sencillos de configurar, puedes hacerlo desde el admin panel de la plataforma. Me preguntas también qué track record o estrategias. Sí, incluso a esos bots le puedes configurar el track record o a las estrategias que ya tienen, o sea, una cuenta que ya tiene un track record generado, podemos traerlo a la plataforma, podemos generarlo dentro de la plataforma basado en todos los parámetros de máximo drawdown, de operativas, de símbolos, todo, y se carga dentro de la plataforma independientemente de que ya la cuenta tenga ese track record generado y tú estés adquiriendo el sistema de copy trading en este minuto. Perfecto, un placer. Entonces, si no hay más preguntas, ha sido un placer, pero que en el caso de que la plataforma les sea de su interés, se pongan en contacto con nosotros para, evidentemente, darles mucha más asistencia. A todos que tengan un muy buen día y muchas gracias.